Este es un superalimento que es probable que ya tengas en la cocina, pero cuyos beneficios pasan desapercibidos para muchas personas. Se trata del pepino, que es un aliado oculto que puede transformar y proteger tu salud de formas sorprendentes. ¿Y qué voy a revelar en este vídeo? ¿Cuáles son los beneficios del pepino y qué personas se benefician más de consumirlo? Algunos de estos beneficios te sorprenderán. ¿Cómo se puede consumir y qué cantidad para maximizar sus beneficios sin caer en excesos? Los riesgos ocultos que podrías estar ignorando y cómo evitarlos para disfrutar del pepino sin preocupaciones. En primer lugar, ¿cuáles son los beneficios del pepino y qué personas pueden aprovecharlos más? El primer beneficio es la hidratación, porque algo más del 95% de la composición del pepino es agua, es uno de los alimentos más hidratantes, y esto es importante para mantener el equilibrio hídrico, es decir, de agua, en el organismo. Y esto es importante para que las reacciones bioquímicas que se producen en nuestro cuerpo se desarrollen de forma adecuada en las células y en los tejidos. Esto es muy importante especialmente para la digestión, para las articulaciones, para el riñón, para la piel, también para la memoria, la cognición y para regular la temperatura corporal y para la salud en general. ¿Quién se beneficia más de esta cantidad de agua que tiene el pepino? Pues en general serán las personas que viven en climas cálidos o cuando hay temperaturas ambientales calurosas, pero también los deportistas o las personas en general que pueden tener dificultades en consumir la cantidad de agua adecuada que necesita su organismo. Especialmente las personas mayores porque pueden tener una percepción de la sed disminuida y este tipo de alimentos les beneficiará. El pepino es beneficioso para la salud intestinal. ¿Y por qué? Porque es una excelente fuente de fibra, sobre todo fibra insoluble como la celulosa y hemicelulosa, que no se disuelve en agua y aumenta el volumen de las heces. Esto hace que sea más fácil el paso de estas heces a través del tubo intestinal. Además, tiene una cantidad de fibra soluble, como la pectina, que esta sí se disuelve en agua y que tiene un efecto prebiótico, es decir, que alimenta las bacterias saludables del intestino, la microbioma, y lo que hace es mejorar la salud del intestino, la digestión, también la salud en general, y puede disminuir el nivel de colesterol y de azúcar en la sangre. Además, la cantidad abundante de agua que posee, como hemos comentado antes, ayuda a suavizar las heces y a que éstas fluyan con mayor facilidad. ¿A quién puede beneficiar más estas propiedades digestivas? Pues a personas que tienen problemas de estreñimiento y a problemas que tienen hinchazón o problemas digestivos leves, que con estas propiedades pueden ayudar a que se facilite tanto el paso de las heces como su digestión. El pepino es beneficioso para la salud ósea. ¿Y por qué? Porque tiene unas cantidades de vitamina K que forman parte del metabolismo para producir proteínas importantes para el fortalecimiento de los huesos. También tiene una cantidad de vitamina C que es importante para la síntesis de colágeno, que también tiene una función importante para la formación del tejido conectivo y el fortalecimiento de los huesos y del tejido conectivo en general, y también algunos minerales como el magnesio, que también es importante para los huesos, el sílice y pequeñas cantidades de calcio y fósforo. ¿Para quién puede servir más esta propiedad? Sobre todo para personas que son más mayores, personas que quieren prevenir la osteoporosis o que tienen déficits o carencias de vitamina K o que quieren fortalecer sus huesos. Pero por supuesto dentro de un abordaje más integral que tenga en cuenta más factores. Pero el pepino sería una adición interesante. El pepino es beneficioso para la salud cardiovascular, es decir, para el corazón y para los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Por 4 motivos. En primer lugar, por su cantidad que tiene de potasio, que sirve para neutralizar el sodio y equilibrarlo en la sangre, y esto es beneficioso para que baje la presión arterial. También porque tiene una cantidad de magnesio que sirve para que haya arterias más elásticas y disminuya la resistencia de estas al paso de la sangre, y también contribuye a que baje la presión arterial. Porque tiene antioxidantes también, en tercer lugar. Se vio en un estudio en el año 2010 que era rico en flavonoides y en taninos, que son especialmente eficaces para contrarrestar el efecto de los radicales libres, que ya hemos comentado en otras ocasiones, que son perjudiciales para la salud, y esto tiene un efecto también antiinflamatorio, que es beneficioso para el corazón, para los vasos sanguíneos, pero también para la salud en general. Y después también porque tiene una cantidad de agua importante, como ya hemos comentado antes, que también es beneficiosa para el sistema
cardiovascular. El pepino es beneficioso para la salud de la piel. ¿Por qué? Porque tiene vitamina C, que hemos dicho que estimula la síntesis de colágeno y es importante también para la piel. También porque tiene sustancias antioxidantes antiinflamatorias que neutralizan el daño celular producido por los radicales libres. También por el alto contenido en agua que ayuda a que se hidrate la piel desde dentro. También por algunos minerales que contiene, por ejemplo el sílice, que ayuda a que la piel esté más elástica y que tenga más firmeza. ¿Para quién es útil esto? Pues para todas las personas que quieran tener una piel saludable, para retrasar el envejecimiento prematuro, también para evitar la deshidratación de la piel y también es útil en personas que puedan tener alguna irritación cutánea o alguna inflamación leve, que uno de los usos no solo es comérselo el pepino, sino también a veces ponerlo en forma local encima de la piel. El pepino es beneficioso para controlar el peso. ¿Y por qué? En primer lugar, porque es bajo en kilocalorías. En segundo lugar, porque es rico en fibra. Y en tercer lugar, porque es rico en agua. Todo esto en su conjunto hace que tengamos un alimento bajo en calorías, pero que es saciante. Y esto lo hace ideal para añadirlo en las comidas, pero también como snack, es decir, como tentempié que puedes tomar entre las comidas, porque es saciante y no te aporta mucho contenido calórico. Una dosis de 100 gramos de pepino pues tendrá alrededor de unas 14 kilocalorías y un pepino mediano, que es lo que se puede consumir al día o lo que se recomienda, pues tendría unas 32 kilocalorías. Es decir, que es ideal para este tipo de estrategia para perder peso. El pepino es beneficioso para los ojos y también para la zona de alrededor de los ojos porque tiene en primer lugar provitamina A que contribuye a la salud visual, pero también porque tiene antioxidantes por su cantidad en agua, que todo esto conjuntamente ayuda a la salud visual. También tiene algún antioxidante como por ejemplo el ácido cafeico que a nivel local a veces sirve para disminuir la retención de líquidos en la zona de los párpados, alrededor de los ojos, aliviar la vista cansada, porque aplicándolo en forma de rodajas frescas con los ojos cerrados se ha visto que alivia en situaciones de este tipo. Entonces, ¿para quién esto será útil? Pues para personas que quieran retrasar los efectos en la visión del envejecimiento, es decir, problemas relacionados con la edad, y también para problemas que tengan que ver con vista cansada o problemas de retención de líquidos alrededor de los ojos, ojeras o bolsas por debajo de los ojos. En todas estas situaciones puede ayudar. Puede ayudar tanto cuando se ingiere en forma de rodajas o en forma de jugos, pero también en forma local. El pepino también es beneficioso para tener un aliento fresco y para la salud bucal. Esto se comenta menos, pero como es rico en agua, ayuda a que aumente la producción de saliva y esto arrastra las bacterias y ayuda al mal aliento. Además tiene algunos compuestos químicos que tienen unos efectos antibacterianos leves que también pueden ayudarnos en este sentido. Esto sería beneficioso para todas estas personas que tienen mal aliento, en algunos casos esto les puede ayudar o colaborar, y también para la persona que quiera tener una higiene bucal en general, pues este es un complemento interesante. El pepino tiene propiedades antiinflamatorias antioxidantes y esto lo hemos ido comentando en los diferentes beneficios. Hemos hablado de los flavonoides, los taninos, el ácido cafeico. Y esto es importante remarcarlo porque detrás de muchas enfermedades que se van presentando y que se prolongan en el tiempo hay una inflamación crónica. Y entonces alimentos de este tipo nos ayudan a prevenir o a retrasar la aparición de estos problemas que pueden estar relacionados con enfermedades cardiovasculares, con enfermedades como el cáncer, la diabetes, neurodegenerativas y similares. Esto no quiere decir que esto sea una solución, sino que dentro de una alimentación variada y una vida saludable, con actividad física, es un alimento que podemos añadir y que tendrá efectos beneficiosos. ¿Puede el pepino ayudarnos a bajar el azúcar en la sangre? De forma indirecta sí que puede ayudarnos por su bajo índice glucémico, por su contenido en agua, por su contenido en fibra, de forma que ayuda a que el azúcar no entre tan rápido desde el intestino. De forma directa hay algunos estudios con animales del laboratorio que son prometedores, pero haría falta más estudios en humanos. Pero es interesante introducir el pepino si tienes prediabetes o diabetes mellitus tipo 2 dentro de tu alimentación general. Por supuesto, siempre consultando con tu enfermera, con tu médico, con el nutricionista. ¿Cómo se consume el pepino y en qué cantidad? La forma de consumo es sin pelar, te has de asegurar de que esté bien limpio, pero no se pela porque así conserva la fibra y también vitaminas y minerales que al pelarlo se perderían.
La forma de consumo más frecuente es en ensaladas, se utiliza en rodajas. Después también se puede utilizar en batidos y en jugos verdes. Otra forma es en sopas frías o en gazpachos, que a mí me gusta mucho. Y también se puede utilizar en forma de snacks o de tentempié para comer entre horas, a veces para saciar, en personas que están haciendo dietas para disminuir de peso. Y a veces es interesante ponerle unas gotitas de zumo de limón o utilizar un poco de hummus para darle más sabor, y está muy bueno, la verdad. La cantidad que se suele recomendar es un pepino al día de tamaño mediano, sería lo que se podría consumir, aunque siempre lo mejor es hacer una dieta variada, y esto en gramos serían entre 150 y 300 gramos de pepino. Te preguntarás qué hay que hacer para conservar el pepino. Pues hay que almacenarlo en el refrigerador, pero alejándolo de temperaturas excesivamente frías. Si se almacena entero, que es lo que se recomienda, lo puedes consumir antes de 5 o 7 días y así conserva más la textura y la frescura. Si lo conservas en el refrigerador pero en rodajas, entonces en 1 a 3 días como mucho habría que consumirlo. Te preguntarás también si hay suplementos de pepino. Sí que los hay, pero son menos populares que otro tipo de suplementos que se usan con más frecuencia. En este caso, en el caso del pepino, el tipo de suplemento que más se usa es tópico, es decir, sobre la piel. Son mascarillas faciales, geles o cremas que se utilizan para la piel deshidratada, piel seca, piel inflamada, a veces para la zona de la cara, o por ejemplo las ojeras que puede haber alrededor de los ojos. Después ya podemos encontrar algunos suplementos que son, por ejemplo, en forma de polvos de pepino deshidratado, que se utilizan para jugos o para batidos de pepino. Y después también podemos encontrar en forma de cápsulas, de tabletas, e incluso suplementos líquidos. También hay suplementos de colágeno que están enriquecidos con pepino porque tiene algunos componentes que pueden ayudar para la salud de la piel, para el cabello y las uñas. Aunque en este caso yo creo que lo más recomendable es consumir el pepino en su forma natural en lugar de utilizar suplementos que se extraen en los laboratorios. ¿Qué riesgos o efectos adversos puede tener el pepino y qué podemos hacer para evitarlos? En general ya he dicho que es seguro, que es recomendable y saludable y que no tiene que haber ningún problema, sobre todo si nos ceñimos a un pepino de tamaño mediano al día, entre 200 y 300 gramos al día, y no tiene que haber ningún problema. Pero te preguntarás, ¿qué problemas podría haber? En primer lugar, problemas de tipo digestivo, como hinchazón o gases, y esto se puede dar o en personas que son más sensibles a la fibra insoluble, la celulosa y la hemicelulosa que lleva el pepino, y estas personas podrán tener pues más probabilidad de tener este tipo de síntomas. Después también en personas que lo consumen excesivamente, es decir, más cantidad de la recomendada diariamente, o también hay que tener en cuenta unas sustancias que lleva el pepino, que son las cucurbitacinas, que son sustancias que también están en el calabacín o en la calabaza y que aumentan en concentración cuando empieza a estar el pepino más maduro, que tiene un sabor un poco más amargo. Entonces esto habrá que tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues si eres una persona sensible, lo que habrá que hacer es pelar el pepino, que perderá propiedades, pero conservará algunas, y así te podrás beneficiar sin tener estos efectos secundarios. El no consumir más de un pepino de tamaño mediano al día, y el consumir los pepinos cuando estén frescos y que no estén demasiado maduros. Puedes tener también alergia al pepino y en este caso no podrás consumir, pero hay una situación que es el síndrome de alergia oral, que consiste en una situación de picazón e hinchazón en la boca y en la garganta después de consumir pepino crudo, y en estos casos lo que se podría hacer es consumir el pepino pero cocido, es decir, cocinarlo, pero perdería propiedades. En este caso lo mejor es consultar al médico o a un alergólogo. Los contaminantes o pesticidas que puede haber en la piel del pepino es posible que sean un problema también, sobre todo si no se han cultivado orgánicamente. En este caso lo que se hace siempre y lo que hay que hacer es limpiar bien el pepino con agua corriente, incluso con un cepillo. En el caso de que tengas problemas con esto o compras los pepinos que sean cultivados orgánicamente, por supuesto igualmente limpiarlos, o lo que tienes que hacer es pelarlos, lo que pasa es que así perderán propiedades beneficiosas. ¿Puede tener el pepino interacciones con los medicamentos? En general no tiene que haber ningún problema, aunque como tiene una pequeña cantidad de vitamina K, puede haber algún tipo de interacción
con anticoagulantes. Lo que pasa que esto normalmente podría ser un problema si consumes cantidades exageradas de pepino. En condiciones normales no tiene que haber problema, pero si esto te preocupa, lo mejor es consultar con tu médico. Como estoy explicando, en general los problemas vienen de un consumo excesivo, exagerado de pepino, pero en condiciones normales no tiene que dar muchos problemas a no ser que tengas una alergia. Te dejo aquí un vídeo sobre el apio y sus beneficios para la salud. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.